seguimos estremeciéndonos con los efectos devastadores de estos tsunamis que han arrasado 8 países del Índico. Ya los muertos se puede hablar de más de 155.000, aunque los especialistas de la ONU intuyen que por lo menos en Indonesia puede haber 100.000 más. O sea, estamos hablando de 250.000 víctimas mortales. Hay que recontar todavía los desaparecidos, miles de europeos. Fijaos que tan solo Suecia, un país que no llega a los 9 millones de habitantes, ha tenido tantos desaparecidos como víctimas hubo en el atentado de las Torres Gemelas. Algo terrible, ¿verdad?, para un país tan pequeño. O Noruega, por ejemplo, que también tiene cientos de desaparecidos y su población está en 4 millones de habitantes. En Dinamarca, casi 500 desaparecidos. Ha sido una catástrofe para muchos países europeos y principalmente para los países del Índico, que van a ver ahora, pues no solamente dañada su moral, pues están muy golpeados, sino también su modus vivendi, su forma de entender la vida. Tailandia, que se estaba levantando con un turismo próspero, otros países como las Maldivas, Sri Lanka, que estaba empezando a repuntar en el aspecto turístico. Miles de muertos, pero también una infraestructura, una economía muy golpeada, muy dañada. Con Agustín Alcalá hablamos de Estados Unidos y también las cosas que se investigan desde Estados Unidos. ¿Qué tal, Agustín? Buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. ¿Qué tal? Feliz año. Feliz año. ¿Cómo te encuentras? Pues aquí un poco abrumado todavía por las imágenes que se están repitiendo en todos los medios informativos norteamericanos de esta catástrofe y sobre todo intentando encontrar lecciones de cómo o se pueden prevenir, porque es difícil en algunos casos evitar, pero y sobre todo cómo intentar que la reconstrucción que va a venir ahora pues no sea un anticipo de la repetición en unos años o en unas décadas de unas catástrofes similares a estas. Y cuánta construcción a pie de mar, Y cuánta, es decir, el futuro, este tsunami, estas imágenes, esta gran cantidad de muerte, 150.000 por ahora, pero desde luego que va a haber muchísimos más, están en relación directa con el hombre, con la forma en la que la especie humana pues ha atacado a la naturaleza, ha atacado a las playas, ha atacado a los espacios naturales. Y ahora quizás están vengando. ¿Y de qué forma? Porque hay que recordar que lo que nosotros conocemos como desastres naturales eran algo que en los años 60, se producía de forma no demasiado repetida. Eran aproximadamente 100 al año, pero ya en el año 2000 eran 500 por año. ¿Y qué estamos hablando? Pues claro, de erupciones volcánicas, de inundaciones, de corrimientos de tierra, de grandes sequías, de terremotos y ahora lo que todo el mundo conoce, de estos inmensos tsunamis. Por lo que habrá que preguntarse si un poco el cambio en la forma en la que la gente vive y cómo vive en estas naciones también está muy relacionada con esta catástrofe natural que se ha convertido en un cataclismo para estas naciones del sudeste asiático más afectadas. Es decir, hasta qué punto el tomar las costas marinas y ocupar las playas, realmente algunos de los hoteles estaban construidos no a pie de playa, estaban en el agua. En el agua, sí. Y eso es también una de las razones, Juan Antonio, por las que haya tanta gente. Evidentemente, los males para la gente pobre están relacionados con su medio de vida. Pescadores que viven al lado del mar pues han muerto y han desaparecido grandes lugares y muchas zonas que eran prácticamente todas pequeños pueblos marineros y no tenían más remedio que vivir en ese lugar. Pero habrá que preguntarse si, por ejemplo, construir ahora con las nuevas tecnologías que están de moda en la costa oeste de Estados Unidos o en Japón, hablábamos la semana pasada de ese sistema de alarma o de esos edificios que se mueven cuando hay un terremoto. ¿Va a ser eso posible hacerlo ahora también en estas tierras destruidas de Indonesia, de Tailandia, de Sri Lanka, o volveremos a caer en construir rápidamente con cualquier tipo de material que va a durar
muy poco si se produce de nuevo un maremoto de este tipo o un terremoto similar al que originó el día de Navidad esta catástrofe. La mano del hombre es claramente protagonista en estos asuntos, en estas catástrofes naturales. La tala indiscriminada de bosques que pueden hacer de barrera protectora, pueden evitar un corrimiento de tierras. Esos bosques lo estamos viendo ahora en Indonesia, ¿no? Se han talado de una forma salvaje en Sumatra, hubiesen sido muy necesarios ahora para evitar alguna catástrofe mayor. Bueno, pues ahí estamos, y como tú bien dices, se incrementa el dato, la cifra cada año, y eso es porque el hombre está haciendo de las suyas. Ahí está el cambio climático y tantas cosas. Pero supongo que los científicos, Norteamérica en eso tiene mucho que contar, tiene mucho que decir. Los científicos tendrán que estudiar esto, ¿no? Tendrán que valorarlo, ¿no? Sí, además, sobre todo, estamos hablando de esta zona, pero bueno, México City, México, la Ciudad de México tiene 18 millones de habitantes y está construida en un lugar de los mayores de actividad sismológica del mundo. Guatemala, también con 1 millón de habitantes, está situada en un lugar de terremotos, de huracanes y de corrimientos de tierra. Lima, la capital de Perú, también en una zona de terremotos. Argelia, más cerca ahí de vosotros, con 1,5 millones de personas, que está también situada en estas zonas de fallas que producen terremotos. Estambul, Teherán, Karachi, Nueva Delhi, Manila, todas estas son zonas que pueden ser las nuevas catástrofes de este principio del siglo XXI y que hacen pensar si efectivamente es bueno construir en estos lugares, que son lugares de gran peligro. Y eso es lo que los científicos norteamericanos están haciendo. Muchos de ellos, después de la llegada de los militares, de los especialistas en ayuda, de los forenses, van a empezar, y cuanto antes, a llegar a estas zonas afectadas. Los expertos norteamericanos, sismólogos, los expertos en este tipo de fenómenos marinos, porque quieren saber efectivamente cómo fueron las olas. No se conforman con esas imágenes que todos hemos visto por televisión, sino lo que quieren hacer, por ejemplo, Juan Antonio, es medir los árboles que han quedado de pie, la altura del impacto de las olas. Algunas olas incluso de 15, 20 metros que han debido dejar en estos árboles, si se han quedado de pie, o los que se han roto por la altura que se han roto, un índice de hasta dónde llegó la ola. También en los edificios hasta dónde llegó la marca del agua que golpeó las paredes o del barro, y eso lo deben de hacer cuanto antes para saber de qué forma este maremoto ha cambiado completamente lo que hasta ahora se conocía de la efervescencia de esa zona en cuanto a una zona de terremotos, y luego después de estas inmensas olas. Todo lo que puedan estudiar es necesario, porque los modelos que se aplicaban hasta ahora no han servido. Al fin y al cuenta, muchos de los expertos norteamericanos pensaban que después del terremoto iba a producirse un tsunami. Recordemos que la semana pasada hablábamos de que intentaron algunos ponerse en contactos con sus colegas de Tailandia y de Indonesia, no pudieron hacerlo, pero nadie preveía que este maremoto fuera de esta intensidad. Y recordemos que todos los expertos lo que hacen es estudiar los fenómenos ocurridos en lugares en donde ya ha habido terremotos o maremotos, y nadie en este momento es capaz de anticipar dónde los puede haber. La verdad es que los científicos tienen trabajo para muchos años, y por cierto aprovechamos este espacio para decir que por fin el gobierno Bush ha reaccionado, y ha reaccionado bien. Ahí está esa ayuda, 350 millones de dólares. Hombre, supongo que al final será algo un poquito más, pero ese principio dubitativo donde tan solo se iban a aportar 35 o 36 millones de dólares, al final se ha multiplicado por 10. Y luego, pues la cara positiva del ejército norteamericano, tan maltratado últimamente en el asunto de Irak o Afganistán. Bueno, pues hay 12.000 efectivos militares ayudando en lo que pueden, los helicópteros. Más de 80 helicópteros, hay una docena de barcos. El Lincoln también, ¿no? Está allí. El Abraham Lincoln, con todos, ese es el portaaviones, con todos sus barcos de apoyo, y esos son los que están realizando una misión muy importante, porque están llegando a zonas que todavía están completamente incomunicadas, porque se han destruido las carreteras, se han destruido los puentes, y la labor de estos hombres es infatigable. Están durmiendo muy pocas horas para seguir continuamente en este gran puente aéreo, para lograr que la comida y los alimentos
lleguen a las personas a las que todavía están completamente aisladas. Y eso quizá pueda ser la mejor imagen que puede vender Estados Unidos al mundo y especialmente al mundo musulmán, sí, donde precisamente hoy he podido ver un reportaje en televisión. El mensaje es bastante sospechoso. Hay periódicos en Egipto, por ejemplo, Juan Antonio, que todavía hablan de que el tsunami ha causado, prepárate, por una bomba nuclear norteamericana judía e israelí. Ya estamos con la tontería. Ya son la manipulación que tienen y que sufren algunos de las personas, o muchas de las personas, millones de las personas que viven en el mundo árabe, donde la libertad de información no existe y donde la manipulación es muy importante. Ya estamos con las tonterías, de verdad. Bomba atómica israelí y norteamericana, pero bueno, por Dios, ¿hasta dónde pueden llegar? Lo que hay que decir es eso, que ahora mismo están ayudando en lo que pueden, que están en una zona muy difícil, que hay que decir también que el gobierno indonesio está poniendo muchas trabas para que se acceda a una zona muy golpeada por el tsunami, que hasta hace poco estaba casi en guerra. Hay una tregua con una guerrilla, un ejército miliciano que está por allí, y parece que no llega la ayuda todo lo bien que debiera, y al parecer hay alguna traba burocrática provocada por este malestar. Pero bueno, ahí están los soldados haciendo lo que pueden. Colin Powell también ha ido a la zona, ¿no? He estado en Phuket esta mañana paseando y comprometiendo la ayuda norteamericana, no para estos momentos en los que los medios informativos están en el lugar, sino para varios meses, para intentar reconstruir esta zona. Bueno, y también hay que hablar, y los expertos estarán en ello, ¿no?, de los efectos psicológicos, ¿no?, que esto ha causado en cientos de millones de personas en la zona. Sí, está claro que eso va a ser algo que va a tardar todavía mucho tiempo, y los expertos norteamericanos, los psicólogos, psiquiatras que han estudiado otras catástrofes naturales, hablan de que aproximadamente un 10% de todas las personas que han sufrido de cerca esta catástrofe van a tener problemas mentales muy serios, de pesadillas, de síndromes, por ejemplo, ataques o el síndrome de estrés postraumático, enfermedades crónicas que van a acompañarles durante muchos meses e incluso años después de haber vivido este fenómeno natural. Otra de las cosas que también es importante ahora es intentar acabar con los rumores que corren rápidamente. Hay muchos cuerpos que no han sido encontrados todavía, quizá no se encuentren nunca, y en otras catástrofes naturales la ONU ha podido contrastar que hasta que esos cuerpos no aparecen, Juan Antonio, hay gente que todavía piensa que hay apariciones, que alguien los ha robado, que alguien los tiene. Es decir, esa fenomenología del rumor que intenta, pues, de una forma o de otra, todavía mantener viva la esperanza de que una de las personas muertas pueda desaparecer, es muy importante que sea puesta, pues, definitivamente a dormir, que termine inmediatamente, porque eso también domina las mentes de las personas afectadas. Los niños son muchos de ellos. Hay padres, por ejemplo, que vieron cómo el tsunami se llevó a sus hijos y que se acercan a la costa esperando que el tsunami se los devuelva. Sí. Es decir, el impacto va a ser muy importante durante años, durante muchísimo tiempo, y una de las cosas que hay que hacer es identificar claramente, y eso los gobiernos de la zona deben de prestar mucha atención a las personas más necesitadas para que sean sometidas a un tratamiento especial. Está claro que quizá ahora eso es lo que menos se atienda o se piense, y lo importante sea limpiar la zona turística. Es bastante sorprendente que hoy mismo ya en Phuket hay gente que está intentando limpiar las costas para recibir a los turistas que llegan en los 5 aviones que diariamente llegan al aeropuerto, que no se han suspendido los vuelos, y que sobre todo hay una zona de Phuket que el 75% de este enclave está completamente limpio. Hay una fotografía que he podido ver en el diario New York Times que es sorprendente: un turista sentado en la playa como si nada hubiera sucedido. Sí, así es. Esa necesidad de volver, ¿no?, a la rutina. Bueno, hoy veíamos también un colegio en Phuket, donde antaño había 340 alumnos y hoy habían sido convocados de nuevo a las aulas y tan solo han ido 100. Y ni siquiera se sabe cuántos de los 240 que faltan han muerto o cuántos están en sus casas, porque los padres tienen miedo, ¿no? Tienen miedo a que pueda llegar otro tsunami, ¿no? Así que el temor se ha adueñado de aquella zona, y tristemente, pues supongo que esa economía va a tardar muchísimo en recuperarse. Por cierto, en cuanto a víctimas mortales, ¿Estados Unidos en qué situación queda?
En principio solamente hay 16, pero Muy pocos, la mala noticia es que puede haber entre 3.000 a 4.000 estadounidenses desaparecidos. Eso no quiere decir, Juan Antonio, que estén muertos o que no se hayan encontrado sus cuerpos. Lo que sucede es que muchos de ellos viajan, no se ponen en contacto con sus consulares, no toman ningún tipo de medida para señalar exactamente dónde se encuentran, pero se espera que hayan varios miles de estos muertos extranjeros o occidentales puedan ser norteamericanos que han sucumbido a esta catástrofe, porque la zona era muy importante de zona turística, precisamente ahora en Navidades, para que muchas personas, muchas familias se fueran a disfrutar de estas fiestas. El gobierno anuncia unos 350 millones de dólares en ayudas, pero supongo que la sociedad civil, ¿no? La población también se ha movilizado. Se ha movilizado y realmente ha puesto el do de pecho. Al fin y al cabo, el Internet ha servido para que los norteamericanos den muchísimo dinero. Se estima que aproximadamente ya unos 100 millones de dólares en contribuciones personales de los ciudadanos de a pie y hasta 80 millones de grandes empresas que también han registrado desde, por ejemplo, Microsoft ha decidido que va a responder uno a uno a todas las aportaciones que hagan sus empleados, además de dar más de 10 millones de dólares. Pfizer, una empresa multinacional, la mayor farmacéutica del mundo, muy criticada en algunos asuntos, pero que ha dado 10 millones en dinero contante y sonante y además 25 millones en medicinas. La Coca-Cola ha dado otros 10 millones. Hay innumerables firmas norteamericanas, grandes multinacionales, que van a participar de forma importante en esta ayuda humanitaria a las víctimas. Y también me interesa mucho saber cómo se ha vivido esto en ciudades con problemas, claro, hablando de la falla de San Andrés, San Francisco, Los Ángeles. ¿Cómo se ha vivido esto ahí? Pues con calma, aunque parezca mentira. Es decir, aquí se confía mucho en los sistemas de detección, de seguridad, aunque, volvemos a decirlo, todos los esquemas, todos los mapas o todos los programas informáticos que existen se basan en sucesos que ya han ocurrido, es decir, terremotos que han ocurrido y que lo que se hace es que contar la probabilidad de que puedan suceder en el futuro, ya sea inmediato, en 10, 15, 20 o en 100 años. Pero nadie es capaz, y ahí es donde la ciencia todavía no ha sido capaz de abrir terreno, en predecir un terremoto en un lugar que todavía no ha sufrido ningún movimiento telúrico, con lo cual existe siempre esa calma chicha que sucede en Los Ángeles, en San Diego, alrededor de la falla de San Andrés, de que el Big One pueda llegar en cualquier momento, pero eso es, al fin y al cabo, una forma de vivir diariamente cada vez que uno se mete en el coche en una autopista de Los Ángeles para ir a trabajar. Qué interesante es este espacio con Agustín Alcalá en La Rosa de los Vientos, y me alegra mucho recibir tantos correos alabando este espacio, este momento radiofónico con Agustín, hablando de este tsunami, de esta desgracia, la mayor catástrofe natural sufrida por el planeta Tierra en su historia, ya sin duda alguna, una de las mayores, por lo menos en una de las mayores, tiempos. Porque, por ejemplo, hay algunas que, hemos tenido todas oportunidades un poco de mirar las estadísticas. China es uno de los lugares donde se han producido más catástrofes naturales con gran cantidad de gente. Por ejemplo, China está colocada en la primera entre las 10 peores sequías de la historia. En 1928 hubo una sequía en China que causó la muerte a 3 millones de personas. Entre las 10 peores inundaciones de la historia, China cuenta con 7 de ellas. La más importante, la de 1931, donde murieron 3.700.000 personas. Y de los 10 terremotos más importantes de la historia, el de 1976 en China produjo la muerte a 242.000 personas. Con lo cual, la verdad es que ese silencio informativo que acompaña todas las informaciones que llegan desde China, no precisamente desde Pekín, porque eso es lo que el régimen chino quiere, que Pekín se haga mucho las noticias, pero lo que pasa en el interior no se conoce. La verdad es que el continente chino ha sido uno de los más golpeados por las catástrofes naturales en el último siglo. Pues ahí está esa cuestión. En el año 1976 el terremoto de China, 246.000 víctimas mortales. Este terremoto del Índico superará esa cifra macabra.
Lo veremos. El más potente de la historia lo tenéis en Alaska, ¿no? Fue el del año 57, creo, con 9.5 en las escalas de Richter. Lo que pasa que era una zona tan aislada y tan despoblada, pues tampoco tuvo efectos terribles. Muy bien, Agustín Alcalá, pues te envío un abrazo tremendo, te deseo un feliz año y por poner una sonrisa, ¿no? Poner un epílogo sonriente, te voy a regalar para estos Reyes Magos la muñeca clónica. Te voy a regalar un muñeco clónico que está de moda en Estados Unidos. Esto es lo que más lo que más se vende. Yo creo que lo que más se va a vender este verano, ya se ha vendido, sí. Y ya se ha vendido porque los Reyes solamente los celebramos 4, sí. Y que hablamos español. Han sido sobre todo las famosas cámaras digitales que están en los árboles, que ya están a punto de sacarse a la carretera para que se vayan en la basura, que ha sido la mayor fama. Y sobre todo otro aparatito, un aparatito de la multinacional Apple que se llama el iPod, que es un pequeño mini disc de música que puede cargar hasta 4.000, 5.000 canciones, y que todo el mundo en este momento, cuando vas en el tren rumbo a Nueva York, van todos con eso. Va todo el mundo con ellos en las orejas, y han sustituido completamente a los discos compactos o cualquier otra cosa. Los tiempos que nos han tocado vivir. Muchas gracias, Agustín, un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.